90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. Aquí comenzamos una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Un poquito más tarde de lo habitual, por la duración del informativo Primera Plana, que bueno, pues les ha ofrecido, entre otras noticias, ese resumen extenso que siempre les hacemos del último pleno, y en este caso el correspondiente en su sesión ordinaria al mes de enero. De ello hablaremos, por supuesto, con nuestros invitados, porque hoy es martes último día del mes de enero, y es 31, por cierto, Día Internacional de la Paz y la No Violencia. Comentaremos también esto con nuestros invitados en el día de hoy, y paso a presentarles ya a los que ocupan nuestras sillas o sillones hoy en los desayunos de Solo Radio, con el fin de aprovechar al máximo el tiempo. Por parte de Ciudadanos saludamos a María Jesús López. Buenos días, María Jesús. Hola, buenos días, encantado. Y prometo que hoy no me voy a pegar con nadie. ¿No? No. Por ser el día que es. Claro, mañana ya veremos. Muy bien. Está también con nosotros por parte de Izquierda Unida Ganemos José Manuel Díaz. Buenos días. Hola, muy buenos días. Nos visita del Partido Popular Amador Casado. Buenos días. Muy buenos días. Y por parte del Partido Socialista Obrero Español está Juan Antonio Andújar, concejal, como saben, de Urbanismo, Vivienda y Empleo. Muy buenos días, Juan Antonio. Hola, buenos días. Bueno, a nuestros oyentes, como siempre, ya en plan rápido, recordarles que estamos en directo, 46 minutos sobre las 8 de la mañana, que puede ser que estén escuchando la repetición que de este espacio y de forma íntegra les ofrecemos tras el informativo central Primera Plana. Por lo tanto, buenas tardes, porque serán las 2 y algunos minutos de la tarde, y bueno, pues recordarles también que pueden sentirse como auténticos invitados del programa a través del teléfono 967 30 53 21, si nos quieren proponer algún tema, si quieren hablar sobre alguno de los asuntos que estemos tratando en nuestra tertulia, o bueno, pues quieren aprovechar la visita de nuestros políticos para, no sé, hacerle alguna consulta, alguna pregunta, en fin, lo que quieran. Y si prefieren el correo electrónico, pues participaellin@soloradio.es. Bueno, pues vamos a comenzar, si queréis, por la celebración hoy del Día Internacional de la Paz y la No Violencia, alguna reflexión en voz alta, y rápidamente pasamos también, pues aunque tendremos la oportunidad con los distintos portavoces de hacer la valoración de este pleno, pues hablamos también un poquito del pleno. Importante, ¿no? El día de hoy, esto de las celebraciones del Día Internacional, el Día Nacional, el Día no sé qué, bueno, pues tenemos todos los días algo, ¿no? Pero cuando vienen días como este, paz y no violencia, ¿quién no estaría a favor de ello, ¿no? Con lo cual, pues sumamos intenciones todos, supongo, ¿no? Por supuesto que sí. Yo creo que es importante marcar un día para recordar las cosas que todavía no se han conseguido. Si realmente hubiese paz, no sería necesario un día para reivindicarla, ¿no? Pero realmente hay mucha violencia, no solo la explícita, la que se está viendo en las guerras que todavía tenemos y en los refugiados que ahora están pasando un frío terrible en el norte de Europa, con colas que vienen a recordar lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Si os acordáis, pues más o menos igual, con harapos, por decirlo de alguna manera, sin condiciones, y eso es violencia.
sino también en nuestras calles, en nuestra España hay demasiadas acciones de violencia, y bueno, pues eso hemos de reflexionar y pensar que algo no estamos haciendo bien. Pues Manuel, Amador. Sí, bueno, pues es importante, como decíais, tener un día para recordar cosas importantes y cosas que aunque a todos nos gustaría en nuestra cabeza que se lograra la paz y la no violencia, pues es cierto que desde que el mundo es mundo, es un mundo violento y es un mundo en continua guerra, en continua batalla, y que va a ser muy complicado que ese deseo que la mayoría tenemos, ¿no?, de paz y de que no haya violencia, pues va a ser complicado. Desde luego debemos hacer todo lo posible porque en nuestra vida no haya violencia, como decía María Jesús, que en el día a día siempre puedes encontrar acciones de violencia en cualquier situación. Y desde la educación de los más pequeños, de los niños, yo creo que es donde nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para que nuestros niños pues vean que la violencia no conduce a ningún sitio, que no soluciona nada, y desde ahí es donde nosotros debemos actuar, aportar nuestro granito de arena. José Manuel. Bueno, como comentabas al principio, casi siempre hay alguna celebración, algún día, aún recuerdo cuando mencionaste el Día Internacional de Lavarse las Manos, pero este, sin embargo, sí que es un día en el que merece la pena hacer un alto, y como bien decían los compañeros hace un momento, tenemos que tener en cuenta que la violencia está muy lejos de ser erradicada de este mundo. Vivimos además en una sociedad que tiene una violencia implícita que tenemos tan sumamente normalizada que casi ni la percibimos, pero eso no significa que no exista. Por eso merece la pena dedicar por lo menos un día a reflexionar sobre eso, a darse cuenta, mirar a nuestro alrededor y ver que en efecto estamos muy lejos de alcanzar una sociedad en paz, pero que no por estar más lejos debemos de cejar en el empeño. Es decir, cada día tenemos que acercarnos un pasito más, aunque sea un pasito, pero cada día tenemos que hacer un esfuerzo. Y qué mejor día que hoy para recordar. Muy bien, Juan Antonio. Sí, bueno, pues sumarme a lo que han dicho los compañeros en relación con el Día de la Paz. Sí quiero hacer un poco de un comentario positivo, y es que evidentemente pues ahora en este siglo XXI pues algo hemos avanzado con respecto a la Edad Media, pues, por poner una época que todos conocemos, donde la guerra estaba a la orden del día. Ahora sigue habiendo muchas guerras en el mundo, muchos conflictos, mucha violencia, no solo a nivel de actos militares, sino actos en la propia sociedad, y por eso hay que seguir luchando por alcanzar ese objetivo final que es un mundo en paz y un mundo con la menor índice de violencia posible. Yo siempre, como sabes que soy aficionado a la poesía, siempre recuerdo en este día, y lo he hecho a veces cuando hemos tenido algún acto con el AMPA del Rosario, lo que decía Miguel Hernández en aquel verso que decía: tristes guerras si no es amor la empresa, tristes armas si no son las palabras. Bonitas palabras, sin duda, para comenzar el programa de hoy. La verdad es que yo creo que si cogemos ciudadano por ciudadano, llegaríamos a la conclusión que todos somos, bueno, pues totalmente contrarios a la violencia, ¿no? Pero al final, bueno, pues ahí está, ¿no? Y cantidad de guerras a lo largo y ancho de toda la tierra, y situaciones pues también violentas en muchos aspectos de nuestra sociedad, con lo cual yo espero que estos días sirvan para algo. Si solamente pues hacemos lo que acabamos de hacer nosotros, ¿no? Y es mostrar nuestra voluntad de vivir en paz y gritar no a la violencia, pues poco se va a conseguir, ¿no? ¿Creéis que realmente estos días sirven para algo? Además de reflexionar un poquito en voz alta sobre el tema. Al menos para recordarnos que todavía queda mucho por avanzar. Sin días como este, pues esto pasaría sin pena de gloria. Al menos, bueno, como he dicho yo al principio, prometo no pegarme con nadie, al menos hoy. Entonces, bueno, si eso lo hiciese todas las personas que habitan este mundo hoy, si hoy no se matase a nadie, si hoy no se violentase a nadie, si hoy no se insultase a nadie, imagínate lo que sería. ¿Cuántos somos? Casi 6.000 millones, ¿no? Una burrada. Pues bueno, sería un buen paso, ¿no? Lamentablemente estos días, pues donde llegan es a la sociedad occidental. O sea, no creo que en Libia ahora mismo
se pueda celebrar este día, ni siquiera con un pequeño alto el fuego, porque se van a seguir pegando, ¿no? Y eso verdaderamente es una lástima. Tampoco creo que en los campos de refugiados de nuestra Europa pues alguien abra las puertas y permita que la gente salga y vea lo de alrededor, porque cuando a veces hablamos de violencia parece que hablamos de fuera, pero no sé si sabéis que en los campos de refugiados de Europa, donde están ya no decir de Turquía, sino los que están en Grecia, no se le permite a los refugiados salir, no se les permite a los refugiados aprender el idioma local, no se les permite interrelacionarse con la sociedad de alrededor. Están en verdaderos campos de concentración. Eso es violencia. Lo siento, nos puede gustar más o menos, pero es la responsabilidad de la sociedad occidental acogerlos, como en su día nos acogieron a nosotros en otros países, ¿no? Y no decir que pasen de una guerra a unos campos y además con unas condiciones realmente increíbles, ¿no? Yo tuve el placer, aunque me pasé prácticamente toda la tarde llorando, de estar en Barcelona en una jornada que hacía la Asociación de Mujeres Juezas, la que tengo el placer de conocer a su presidenta, Gloria Pollatos, y el mensaje era mujeres sin refugio, pero se hablaba de los campos de refugiados, ¿no? Y hubo una representación que yo me la quise traer allí, al final, bueno, lo intentaré porque quiero que la veáis, de una asociación de teatro de Cataluña que se dedicó este verano pasado a estar 2 meses en los campos dando un poco de ilusión a la gente, ¿no? Y la experiencia que trajo la escenificó en ese acto, ¿no? Y es terrible lo que se ve ahí, pero realmente terrible lo que se percibe o lo que se percibía a través de profesionales o de actores, en este caso, que eran capaces de transmitir los sentimientos de la gente de los campos, ¿no? Bueno, pues yo creo que es bueno hablar de eso hoy para que no nos olvidemos de esas personas. Bueno, pues era una propuesta que nos hacía un oyente, Víctor, que nos comentaba precisamente eso, la celebración en esta recta final del mes de enero del Día Internacional de la Paz y la No Violencia, que era precisamente en el día 30, ayer, y hoy pues comenzamos el programa hablando de ello. Bueno, pues vamos a comenzar por lo último ocurrido en el Ayuntamiento de la ciudad, que fue precisamente el pleno ordinario, que como digo, han tenido en nuestros servicios informativos el resumen habitual. Tendremos también la valoración de los portavoces. Ya saben también que siempre hacemos algunos comentarios en esta tertulia con nuestros representantes políticos. Valoración del pleno correspondiente al mes de enero. Bueno, yo creo que ha sido, como es el primer pleno y además hoy era el Día de la No Violencia, pues ayer aprovechamos para no pegarnos demasiado. Y quizá, como decía Moya, pues un poco de pasteleo. Yo no creo en el pasteleo. Yo creo que en muchos casos hay que apoyar las cosas que se hacen, nos gusten más o nos gusten menos, porque hay que avanzar. Aquí había 2 temas que había que impulsar: el tema de los franciscanos, para que esto no se convierta en una sagrada familia en Ellín, que nunca se termina, al menos empezar, y bueno, pues con la aprobación de ayer yo creo que se puede empezar a trabajar a ver qué se hace con los franciscanos, a ver si finalmente se consiguen los recursos para que no se derrumbe, no se deteriore, y empecemos a trabajar en su entorno y en la utilidad pública que le tenemos que dar a todo el conjunto, ya no solo a la parte de la iglesia, donde dentro hay patrimonio de Ellín, insisto, patrimonio de Ellín, es lo que hay ahí dentro, y eso lo tenemos que recuperar. Y después el tema de realmente participación ciudadana. Es importante pues plantar una base que hacía, no sé, creo que dijeron 25 años que no se había tocado. Como dije ayer, espero que la próxima revisión sea más corta, porque los tiempos donde estamos es muchísimo más rápido. Eso, bueno, pues con independencia del rifirrafe que se pudo dar, pues se aprobó por unanimidad. Y ahora lo que hay que empezar es a trabajar en ello, no pensar, bueno, lo hemos aprobado y ya está, ¿no? Y después con respecto a las mociones, pues bueno, todas salieron, si lo visteis, con apoyo de toda la ciudadanía.
era de lógica, el tema del casco antiguo, que de alguna manera hay un reclamo social de normalizar o de explicar cuáles son las reglas que se tienen que aplicar para la restauración del casco antiguo, y después la moción de celiaquía, que bueno, pues nos queda muchísimo por hacer. Ayer la concejala de Sanidad decía que el gobierno de Castilla-La Mancha había dado una subvención el año pasado de 6.000 euros a una asociación, teniendo en cuenta que cada enfermo de celiaquía se gasta una media de 1.170 euros más al año, pues si fuese subvención directa daría para 6. Solo en Ellín hay 300. O sea, para que veáis, esa subvención se dedica única y exclusivamente a la asociación de Castilla-La Mancha y de toda la Castilla-La Mancha para dar concienciación, formación, etcétera, etcétera, pero no subvenciones directas, que es lo que se estaba demandando. Porque si alguien es 1.170 euros más pobre el primer día del año que el resto, pues eso no es igualdad, y eso lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que pensar en ello cada vez que hagamos cualquier cosa, o sea, cualquier medida de planes de empleo, lo que sea, lo hemos de tener en cuenta. O sea, no puede ser que exista doble o triple discriminación por muchas causas. Y claro, me diréis, bueno, es que hay más gente con problemas. Sí, efectivamente, pues todos los problemas hay que ponerles un grado, hay que ponerles un número, y a partir de ahí baremar. Pero no ignorarlos, porque de lo que no se habla, y el problema de aquí es que no se habla de ello, lo que no se habla no existe, y lo que no existe pues no se puede arreglar. Pero bueno, yo salí de ayer pues suficientemente contenta, o sea, decir que ver que el pleno del Ayuntamiento de Ellín pues está dispuesto a los 21 concejales a apoyar pues prácticamente todas las cosas, yo creo que no es malo, yo creo que es bueno. En la medida que esto lo sigamos haciendo así y sigamos trabajando, pues puede ir para adelante. Lo que me quedó más a de boca es que me hubiese gustado que hubiesen podido entrar, espero que entre en la siguiente, el tema de las cláusulas suelo, porque es esencial para 1.500, aproximadamente 1.500 personas en Ellín y unos 3.000 euros de dinero, ¿no? En otros ayuntamientos ya se ha aprobado y ya empiezan a haber bancos, y eso es importante, o cajas en este caso, que por decirlo de alguna manera han bajado la cabeza y han reconocido que es mejor empezar a pagar que no enfrentarse a un montón de pleitos, y en muchos casos refrendados o apoyados por las administraciones locales, que como bien dice la Ley de Derechos de los Consumidores, somos uno de los entes que nos podemos personar en las demandas colectivas. Y precisamente hoy sale la noticia, que fue ayer, que Bankia ha decidido agilizar el tema, ser proactivos y ahorrarse, ellos dicen, unos 200 millones de euros en costas judiciales, porque saben que van a perder todas, ¿no? Entonces, supongo que es que Bankia ya ha recibido suficientes toques para saber que no tiene que empezar a hacer bien las cosas y empezar a ser un referente, en vez de referente en positivo, en vez de ser un referente en negativo. Y ya ha decidido públicamente que va a ser proactivo, o sea, como banco, en la devolución de las cláusulas suelo. Y yo creo que esto es bueno. O sea, desde aquí, desde estos micrófonos, envío un mensaje al resto del sistema bancario, pues para que haga lo mismo, para que no arrastre los pies y lo antes posible transfiera ese dinero de donde nunca debía haber salido, que es del bolsillo de los ciudadanos. Bueno, una moción en la que ya hizo una rueda de prensa para presentarla y solicitaba así a grandes rasgos que los servicios jurídicos del ayuntamiento sirvieran también para no directamente no directamente eso, que con ayuda de los servicios jurídicos se hiciese un plan, Otra cosa es que se necesitase en ese plan pues apoyo del que sea, pero quienes saben más de esos temas que precisamente los servicios jurídicos del ayuntamiento para diseñar un plan, ¿no? No es que directamente se personasen, sino que se personaría sería el ayuntamiento mediante los mecanismos que se estableciesen, pero hacer el plan. Si lo esencial para cualquier cosa es sentarse, coger un papel y un lápiz y decir, para defender los derechos de los consumidores de Ellín, ¿qué tenemos que hacer? Pues esto, y nos falta hacer tal cosa porque no tenemos recursos, pues los tenemos que buscar. Bueno, pues retomaremos el tema cuando aparezca como moción en un pleno. Amador, valoración del último pleno. Bueno, pues la verdad es que la valoración es positiva porque se aprobaron todas los puntos que llevábamos a este pleno.
Pero en los puntos más importantes yo quiero hacer hincapié en algunas cosas. El tema de franciscanos, por ejemplo, pues es un tema que llega con 1 año y medio de retraso. Porque básicamente el acuerdo que los convenios que va a firmar o va a firmar el ayuntamiento con franciscanos y con la diócesis de Albacete, pues difieren muy poquito de los que quedaron firmados en la primavera de 2015. Y solamente, tan poquito difieren que solo difieren en un punto, el tema de la cesión, en este caso, de la propiedad a la diócesis de Albacete, que en su día, en el anterior acuerdo, lo que se otorgaba era de la zona de la iglesia, se le otorgaba la propiedad a la diócesis de Albacete, lo cual entendíamos que suponía una ventaja, puesto que no era una carga para el ayuntamiento, porque la propiedad de un inmueble religioso, la verdad es que no creo que sea lo más adecuado y lo más idóneo para un ayuntamiento, y con esa cesión de propiedad a la diócesis, que es la que le tiene que dar el uso para el que se construyó ese edificio hace 500 años, pues entendíamos que se solucionaba de manera definitiva, puesto que se le quitaba una carga al ayuntamiento de allí, se arreglaba el problema y quedaba todo solucionado. Esa es la única diferencia que ha habido sustancialmente con el acuerdo que se va a firmar ahora, de cesión de 75 años, que es un poco, pues como dicen en rugby, patada a seguir, tirar el balón hacia adelante, y dentro de 75 años pues ya veremos a ver cómo están las cosas. Pero bueno, el acuerdo en sí pues está bien, porque por fin se puede desbloquear la situación que, como digo, lleva 1 año y medio parada, y esperemos que a partir de allá pues sea efectivo y pueda haber ya una solución definitiva para el tema de este edificio. Y en cuanto al otro tema importante que se aprobó, que es el nuevo reglamento de participación ciudadana, pues la verdad es que como comentamos desde nuestro grupo allá en el Pleno, como oposición siempre nos va a tener ahí el equipo de gobierno para aportar y para trabajar para intentar solucionar los problemas de la ciudad de Ellín. Y como dije ayer, siempre que eso se nos permita, porque en otras ocasiones, como ocurrió por ejemplo con los presupuestos, pues no hemos tenido esa oportunidad. Los presupuestos se nos presentaron 2 días antes de su aprobación, y claro, si tú conoces el documento 2 días antes, pues pocas enmiendas o pocas aportaciones puedes hacer a ellos. En este caso se ha trabajado bien, con más de 1 año de antelación. Se ha conocido ese borrador, esa intención del equipo de gobierno, y se han podido hacer aportaciones, se han podido trabajar conjuntamente, de lo cual nos alegramos y entendemos que es como la manera en que queremos seguir trabajando. José Manuel. Bueno, en este caso, hacer mención en primer lugar al nuevo reglamento de participación ciudadana, que, bueno, como a pesar de lo que estaba comentando Amador, ha sido un documento fruto de consenso también con el resto de fuerzas políticas del ayuntamiento, ¿no? Era claro que necesitábamos de forma urgente actualizar o revisar una ley que databa de 1991, ¿no? A pesar de que para su época pues se podía considerar una cosa realmente avanzada, ¿no? Y una ley con cierta previsión de durada en el tiempo, pero sí que es cierto que 26 años después pues ya estaba bien que se actualizara a los tiempos que corren y a la sociedad tal y como la conocemos a día de hoy, ¿no? Vuelvo a repetir, es un reglamento que se ha informado, se ha estudiado concienzudamente, sobre todo en este caso por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana, y bueno, nos alegra mucho ver que al final haya sido fruto de consenso y que haya salido con el apoyo del resto de fuerzas políticas. En cuanto al punto de los franciscanos, comentarte, Amador, no sale con 1 año y medio de retraso. Además, ese debate lo hemos tenido ya muchas veces. Estábamos hablando de regalar una propiedad del ayuntamiento o no regalarla. Si lo único en lo que difieres en ese punto, yo me alegro enormemente y no considero que ese año y medio sea tiempo perdido si el ayuntamiento puede seguir disponiendo de un patrimonio que es suyo, ¿vale? Por mucho que sea una iglesia y que la ejecución de los oficios sea cuestión del obispado, pero no deja de ser un patrimonio que es del ayuntamiento y por tanto de todos los sellineros. Lo seguimos conservando. Yo, si me permite, quiero hacer un inciso aquí. Está profesando la palabra a él, si te lo permite él. Sí, perdón. Sí. El tema de la propiedad, que es una propiedad municipal, eso estaría por ver. O sea, es un tema el cual hay opiniones, hay diferentes opiniones. De desamortización de Mendizábal. No creo que haya diferentes opiniones si no hubiese reclamado al propietario la propiedad. No, vamos a ver. La cuestión era llegar a un acuerdo con el propietario, que en este caso eran los franciscanos. Y los franciscanos estaban dispuestos a cualquier acuerdo de cesión. Ellos no la querían, evidentemente, por motivos económicos. Ellos no pueden mantener el edificio. Y a partir de ese momento,
es cuando se inicia este proceso. Cuando ellos abandonan el edificio, se marchan porque no tienen vocaciones, no tienen más para ocupar más personal para ocupar el convento, y en ese momento en el que se produce este problema. Cuando ellos se marchan y dejan el edificio, digamos, solo. ¿Qué pasa? Sí, en las amortizaciones del siglo XIX pasó a ser propiedad municipal, pero después con hecho se le devolvió la propiedad. Y el ayuntamiento ha actuado frente a franciscanos no sé en qué se basa para decir eso. Es el uso. Una cosa es el uso. La devolución no soy disfrute y otra cosa es... De hecho, hubo un alcalde que incluso les volvió a echar, que fue Martínez Parras. Yo no sé en qué... Si me dejáis que termine mi explicación, quizá pues nos entendamos todos mejor. En el momento que tú le permites y le cedes el uso, aunque no haya una escritura de propiedad, que no la hay, ni el ayuntamiento tampoco la tiene, aunque no se produzca eso, en derecho, el uso mismo y el otorgamiento de esa actividad en el edificio le confiere la propiedad. Otra cosa es que a los franciscanos no les interese litigar por ella, porque no les interesaba. Evidentemente ellos no la querían, a ellos les daba igual que se la quedara la propiedad el ayuntamiento que el obispado. Lo que no querían ellos era quedársela, porque no querían cargar con el mantenimiento del edificio, y por eso no se produce un litigio. Simplemente que al final esta es la solución. Yo sigo pensando que llega con 1 año y medio de retraso, y que esto es opinable perfectamente. No he dicho más. Yo creo que lo que se pretendía hace 1 año y medio con el convenio que intentasteis firmar vosotros era directamente, como ha dicho Pepe, regalarle un bien patrimonial del pueblo de Ellín a la Iglesia Católica, porque aun en el caso que admitamos que fuese de la Orden Franciscana, no se lo quedaba a la Orden Franciscana, sino se le regalaba a otra entidad distinta. Se le regalaba por parte del ayuntamiento. Era el ayuntamiento el que al final accedía a regalar la propiedad al obispado. Lo cual está muy bien si alguien quiere regalar cosas, pero no es lo que nosotros desde Izquierda Unida y desde el Partido Socialista, que eran los que estábamos entonces en la oposición, seguramente si hubiese habido otros grupos políticos a lo mejor hubiesen pensado lo mismo, no era lo que nosotros veíamos lógico, sino lo que veíamos lógico es que la titularidad del bien siguiese en propiedad de quien corresponde, que son todos los ciudadanos de Ellín. Es decir, no es para este ayuntamiento y para esta corporación municipal, sino es para el propio pueblo de Ellín. Y de hecho los colectivos sociales que pueden haber intervenido en la materia, como es la plataforma de defensa del convento de los franciscanos, o incluso algunas de las cofradías que han usado el convento en alguna ocasión, estaban también en esa línea, que es que mantener la titularidad del bien como un bien municipal, independientemente de que luego, lógicamente, y para las actividades de culto se le puede acceder a la Iglesia durante 75 años con la obligación final de la Iglesia de que conserve el bien, independientemente también de las posibles actuaciones que haya que hacer ahora para rehabilitarlo, que en ese aspecto el ayuntamiento no va a dejar el bien morir, sino que va a intervenir junto con el obispado al 50% y intentando conseguir la financiación necesaria para ello, para rehabilitar el bien. Posteriormente, cuando se rehabilite, pues lógicamente la conservación durante estos 75 años va a corresponder, en la parte de la Iglesia, lógicamente, hablamos, a quien va a hacer uso del bien, que es la Iglesia, en este caso el obispado. José Manuel tenía la palabra. Un poco seguir en la línea, es decir, no es un asunto que llegue con 1 año y medio de retraso. Creemos que todo lo que se ha luchado por conservar los franciscanos, porque sigue siendo patrimonio de la ciudad de Ellín, y en efecto que los esfuerzos por recuperarlo y por rehabilitarlo sean conjuntos con el obispado, pues repito e insisto, no es una pérdida de tiempo. Yo creo que de hecho es un triunfo para nuestra ciudad. Es decir, seguimos teniendo una joya como es en este caso los franciscanos, y además ya con un proyecto claro, serio y firme de rehabilitarlo y recuperarlo. Si vuelvo a repetir, el obispado por supuesto que sí que se tiene que hacer cargo de los servicios y de las actividades de culto, pero no deja de ser patrimonio nuestro, y en efecto el ayuntamiento seguirá siendo garante del bien, ¿no?
Bueno, un poco por terminar, vuelvo a insistir en la gran alegría que supone que haya salido por fin adelante el reglamento de participación ciudadana, que hayamos habilitado una herramienta para darle más voz a nuestros ciudadanos y para permitirles una mayor participación en los asuntos locales y, bueno, de hecho, convertirlos en parte activa en los asuntos locales. Insisto, es una cosa que solo se puede acoger con alegría y con bastante esperanza, porque creemos que va a servir para mejorar mucho la gestión municipal y para hacer que nuestra ciudad marche mucho mejor. Muy bien, Juan Antonio. Sí, bueno, aunque ya hemos hablado de los franciscanos, el resto de cuestiones que se plantearon en el Pleno, yo creo que básicamente pues fue un Pleno, como decíamos antes, de consenso, donde se llegó a acuerdos en el resto de las mociones. Es importantísimo, como decía Pepe, el reglamento de participación ciudadana, en el que además se ha dado voz no solo a los grupos políticos, sino a la FABE, a las asociaciones de vecinos y a otros colectivos que han aportado plataformas e incluso ciudadanos individuales que han aportado pues ideas de las cuales pues se han admitido aquellas que los servicios jurídicos y técnicos y la Secretaría del Ayuntamiento consideraban acorde a la legalidad. Y yo creo que es una buena noticia que no puede quedarse ahí, sino que tenemos que seguir profundizando en ella, abriendo las vías de participación de la ciudadanía. Creo que también lo comentó María Jesús en el Pleno, sobre todo a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías, que es un aspecto también importante a tener en cuenta, en el que se están haciendo esfuerzos por parte del Ayuntamiento. Y es un reglamento que, pues también como decía María Jesús, estoy totalmente de acuerdo con ella, tiene que ser un reglamento vivo y que si hay que modificarlo de aquí a un año porque han surgido nuevos temas y nuevos asuntos, pues habrá que hacerlo. Y era muy importante porque hacía muchos años que estaba en vigor un reglamento, lógicamente por esa antigüedad desfasado. Del resto de los temas, pues agradecer también el consenso al resto de los grupos políticos en las mociones presentadas y en el trabajo realizado en todos estos aspectos a los que llegamos a acuerdos. Yo creo que es bueno llegar a acuerdos, negociar está bien y que podamos, pues tanto en la moción del paso de peatones como en la moción de la Comisión Técnica para el Casco Histórico, pues llegar a esos acuerdos. Y poco más tuvo el Pleno, algún rifirrafe final en materia presupuestaria entre el alcalde y Juan Antonio Moreno Moya, que yo creo que Ramón lo aclaró perfectamente. O sea, el periodo de pago a proveedores se ha reducido de una manera, yo creo que diría hasta sorprendente. A veces esto incluso puede ser peligroso porque como lo hemos reducido tanto, como se aumente un poco en el próximo año, en los próximos meses, nos van a llover palos. Pero la intención de este equipo de gobierno es que el pago a proveedores se realice en un periodo lo más corto posible, como son los 47 días que mencionó Ramón en este pleno. Si me permite, yo quería, por cerrar el tema ya del pleno, quería hacerles una pregunta, puesto que sobre el tema de franciscanos. ¿Por qué, si se trataba de que el ayuntamiento se quedara con un bien patrimonial de la ciudad y no se había que regalárselo, entre comillas, a nadie, por qué los franciscanos se quedan con la propiedad del huerto? Si es propiedad municipal, sería todo. El conjunto completo del edificio. No entra. Porque a conveniencia. No entra en el... Según nos convenga. Esto no. Perdóname un segundito. Varias veces fue una cesión posterior de un particular a la orden franciscana en unas condiciones concretas. No tiene nada que ver con el bien patrimonial. De hecho, el huerto no creo que sea un bien patrimonial ni siquiera. Pero bueno, y es lógico que la orden, pues a lo mejor quiera tener el huerto, pues para hacerlo dinero. Para sus fines, que no son otros que, bueno, todos conocemos los fines de la orden franciscana y que son los más loables dentro de los fines que tiene la Iglesia Católica. A mí me pide un oyente que dice que va en el coche y que no nos puede llamar en este momento, que sobre el tema de los franciscanos, que haga resumen de todo lo que se ha hablado aquí y de las informaciones que en un principio se dieron a través de Solo Radio. A mí ya me da mucha pereza volver al principio otra vez de todo este asunto. Lo que, bueno, pues sí que creo, y en esto coincidiríamos muchos ciudadanos, no voy a decir todos, pero muchos ciudadanos, es que un bien, porque nos pueda costar dinero,
dinero a las arcas municipales, pues no hay por qué desprenderse de él, porque estaríamos hablando que entonces, pues la Plaza de Toros, poníamos como ejemplo el otro día, pues también es una carga económica del ayuntamiento, un campo de fútbol, cualquier instalación deportiva, pabellones y demás, nos cuesta un dinero y la solución no creo que sea regalarlos o entregárselo a otras personas para que se hagan cargo de ello, ¿no? Hay que partir de la base que siendo un bien municipal, pues es un bien municipal de los cristianos, de los no cristianos, de todo el mundo. Con lo cual, en fin, yo creo que ese aspecto de una cesión o entregarlo directamente, pues es un punto que, aunque sea el único quizás que difiere de uno a otro, es muy importante. Es muy importante. Sí, lo que tú decías es yo el ejemplo que pongo siempre es el campo de fútbol. Es decir, tú se lo puedes ceder incluso a un precio casi irrisorio al Ellín Deportivo y más en las condiciones en que está el Ellín Deportivo, para que juegue, entrene y demás, pero lo que no puedes hacer es regalárselo. Pero es que son ni en Albacete los campos que son municipales y se le ceden a los equipos, a lo mejor durante periodos larguísimos de tiempo se va renovando los diferentes convenios, pero la titularidad del bien sigue siendo municipal y puede usarlo Hombre, estás poniendo un mal ejemplo, porque las actividades deportivas son propias de los ayuntamientos, entonces... No, el Albacete Balompié no es del ayuntamiento, el Ellín Deportivo no es del ayuntamiento. Las actividades deportivas, promover las actividades deportivas y tener instalaciones deportivas, eso sí es una competencia municipal. Tener instalaciones deportivas sí, señor. Entonces, es un mal ejemplo compararlo con una iglesia. Pero bueno, te lo acepto. Vamos a ver, hay campos municipales, y tú lo sabes perfectamente, que se ceden en exclusiva a un equipo de fútbol. Sí. A un equipo de fútbol privado que con eso estamos de acuerdo. O sea, el campo del Albacete Balompié, el ayuntamiento no lo puede usar sin el permiso del Albacete Balompié. Entre otras cosas, porque si no estaríamos haciendo... Pero creo que no me has entendido lo que te quería comentar. No, lo que no has entendido eres tú. En cualquier caso, hay una cosa que es esencial. En el propio acuerdo se dice que si finalmente el obispado no lo usa y lo mantiene cerrado, el acuerdo es inválido. Y entonces la cesión de uso y mantenimiento pues perdería validez. Porque claro, lo que no nos interesa aquí es volver a tener otra iglesia cerrada. O sea, con independencia del tema del culto, el patrimonio cultural es un bien que la ciudadanía de Ellín tiene que disfrutar, no solo internamente, sino externamente. Tenemos aquí ejemplos cercanos, que es Caravaca de la Cruz, que evidentemente su patrimonio lo está usando como atractivo turístico. Ahora tenemos año jubilar y evidentemente, ¿os imagináis un año jubilar con iglesias cerradas o con techos que se estén cayendo? Es imposible, no tiene sentido. Entonces, pues aquí tenemos que pensar en lo mismo. ¿Que podría existir otros usos? Pues probablemente sí, y manteniendo lo que hay dentro, simplemente como museo de Semana Santa, por hacer un símil, ¿no? Pero la realidad es que, primero, Museo de Semana Santa ya tenemos, y segundo, que bueno, pues había una demanda social para mantener el culto ahí dentro, pero para mantenerlo es mantenerlo, no es que no se pueda entrar como ocurre ahora, o sea, que es un verdadero riesgo entrar. Bueno, pues eso es lo que hay que solucionar, pero en el instante que no se cumpla, o sea, que el obispado no cumpla su parte del acuerdo, pues entonces nos volvemos a la casilla de salida y volvemos a hacer lo que sea necesario para mantenerse bien. Lo que no podemos hacer es dejarlo perder. Ya han habido demasiadas cosas aquí en Ellín que se han dejado perder, pues que al menos esa no lo sea, ¿no? Porque esa sí que es, bueno, con todas las discusiones que sea, o sea, las casas señoriales del casco antiguo todavía no son, digo todavía porque puede que lleguen a serlo, propiedad municipal, pero eso sí, aunque sea por un decreto de hace muchos años que podía estar en discusión. Pero bueno, la cuestión es que todo el patrimonio cultural y incluso el religioso lo debe ser del ayuntamiento, en la medida de que somos los responsables de que eso siga manteniéndose, no dejarlo perder, no dejarlo caer. Y seguramente todos partimos de la base que en las mejores manos que puede estar es en el obispado, en las manos del obispado. Partimos todos de esa base, supongo. Seguramente sí. Hombre, sí. Por propio interés suyo, pero la cuestión aquí es eso, con todas las reservas que tengamos que tener, porque si finalmente el obispado dice hay demasiadas iglesias y no voy a abrir una más porque no sale a cuenta,
pues entonces decimos, bueno, pues rompemos el asunto y buscamos la manera de financiar el que, en este caso, por parte del ayuntamiento entero, el tema de que eso se mantenga en condiciones de ser usado para cualquier cosa que sea necesaria. Pero además, hay muchos ejemplos de conventos que han pasado a propiedad municipal tarde o temprano. Bueno, aquí tenemos uno, incluso el convento de las Claras. Sí, en sí. Tobarra, el convento también de los franciscanos es de titularidad municipal. Y al final, pues como allí no había oportunidad de hacer culto, porque entre otras cosas hay una iglesia enfrente, pues se ha dedicado a otras actividades de tipo religioso y cultural. Sí. Bueno, pues sigue ese tema adelante. Ahí en este pleno pues se daba a conocer el convenio y se suscribía por parte de la Orden Franciscana de la Diócesis de Albacete y el Ayuntamiento de Ellín. Cambiamos de asunto y, como bien decíais, rifirrafe ahí entre el alcalde y el concejal señor Moreno Moya, a cargo del punto número 10, si no recuerdo mal, la donación de cuentas del informe de intervención sobre el estado de ejecución de los presupuestos del cuarto trimestre. ¿Qué ocurrió? Bueno, más bien se produjo en el punto 9, el tema de la morosidad. El punto 9, efectivamente, sí, la morosidad, efectivamente, de la... A ver, ¿dónde lo tengo? No, pero yo creo que... La deuda comercial y Juan Antonio se refirió a la morosidad, pero fue respecto a los presupuestos. Con el 10. Sí, bueno, hizo una sola intervención referente a los 4 puntos que llevaban relación, y evidentemente basándose en los informes de la interventora municipal, o sea, no nos inventamos las cosas, que dice que en este año 2016 se ha aumentado la deuda en 1.400.000 euros sin contar el mes de diciembre, a lo que hay que sumarle la deuda de ejercicios anteriores, con lo cual estábamos cerca de los 3 millones de euros. Una simple suma, vaya. Y ahí estaban los informes de la intervención, con lo cual tenía razón mi compañero en hacer ese apunte y esa apreciación. Y nos preocupa, claro que nos preocupa. No es que estemos anunciando el apocalipsis como quería hacer el señor alcalde, pero nos preocupa que en un solo año se haya aumentado el doble la morosidad, o sea, las facturas que hay impagadas en el ayuntamiento. Y el único dato positivo es que se ha cortado el número de días, pero ahí hay un poco de... Se acorta el número de días, pero se aumenta la cantidad de facturas que hay que pagar. Con lo cual, entendemos que ese no es el camino que debe este ayuntamiento en la situación que se encuentra. Y de ahí esa apreciación, esa intervención. Y en cuanto al presupuesto también, otra intervención que el concejal de Asuntos Sociales quiso recalcar, volvemos a hacer lo mismo. O sea, Juan Antonio Moreno Moya no se inventó nada. Cogiendo los presupuestos de 2016 y los presupuestos de 2017, de los 7 convenios sociales que firma el ayuntamiento con la Junta, en 2 se aumentaban las partidas y en 5 se recortaban las partidas, con lo cual no dijimos nada que no fuera verdad. De 7 convenios, 5 bajan y solamente 2 suben. Eso tiene su nombre, un recorte sobre 5 convenios de 7 bajan. Y es lo que se dijo, o sea, no se mintió ni se inventó nada, porque nosotros nunca hacemos ese tipo de política, siempre hablamos con los papeles en la mano y sabiendo lo que estamos diciendo. Juan Antonio. Bueno, yo creo que en el pleno quedó bastante claro, o sea, no se puede decir que debemos más cuando pagamos más deprisa, o sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, o sea, no puedes decir que estamos aumentando la deuda cuando los proveedores están cobrando antes que mucho antes que se cobraba en años anteriores. Estamos hablando de 47 días de pago a proveedores. Yo creo que es una cifra que era prácticamente impensable hace un año y pico cuando entramos al gobierno municipal, y sí que es verdad que hay algún aumento de deuda. Pues se está pagando lo de Collado, lo explicó el alcalde, se está pagando una serie de circunstancias que había que presupuestar y que a lo mejor antes no se presupuestaban. Yo eso ya no entro a discutir cómo se hacían los presupuestos antes y cómo se hacen ahora. Ahora han sido totalmente transparentes y lo más importante es, reitero, que el ayuntamiento cumple con el periodo de pagos, que está reduciéndolo y que ese índice de morosidad se va reduciendo cada vez más. Y en segundo lugar, en lo que respecta a los convenios, yo creo que lo explicó perfectamente Emilio. No se ha reducido la aportación de la Junta a los convenios de servicios sociales, sino que se han aumentado las partidas. Que uno se haya reducido y otro se haya aumentado, eso es otra cuestión, pero no hay menos dinero para servicios sociales en el Ayuntamiento de Ellín,
Y creo que quedó bastante claro en lo que explicó el concejal de Servicios Sociales. Hay menos dinero, depende para qué convenio. Eso está claro. Si de 7, 5 bajan, esos 5 tienen menos dinero, sí o sí, aunque los otros 2 hayan aumentado. Pero entonces hay menos dinero o no hay menos dinero, porque si aumentan los otros. Pues depende para qué. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. O sea, en la casa de acogida, pues si tenía en el 2016 una cantidad y este año tiene 3.000 o 4.000 euros menos, pues ya tiene menos. Pero ha aumentado el presupuesto. La casa de acogida tiene menos dinero, tiene menos presupuesto, quieras tú o no quieras. ¿Cómo hacéis las cuentas? Es decir, entonces... Las cuentas estaban en el presupuesto. No, hago todas las restas, pero no sumo. Hago todas las restas, este convenio tiene menos, este convenio tiene menos, este convenio... Pero no sumo los convenios que se han aumentado. Sí, hay dos que, lo hemos dicho, lo dijimos los días, hay dos pero que ha aumentado el presupusto en servicios sociales. En dos convenios. En total. Contéstame si en total ha aumentado. En total habrá aumentado, pero eso en dos convenios. No hay nada más que hablar. No se ha reducido el gasto en servicios sociales. Sí se ha reducido. Se ha aumentado. Lo has contestado tú. Depende para qué. Pero se ha aumentado. No se puede decir que se ha reducido el gasto en servicios sociales y que ha habido recortes en servicios sociales cuando no es verdad. Sí, es verdad. Ha aumentado el presupuesto en servicios sociales. Hombre, si la casa de acogida tiene menos dinero, ¿se ha aumentado? Pero porque ha aumentado otras partidas. Bueno, pero la casa de acogida tendrá menos recursos. Claro, ¿y qué? Claro, tiene menos recursos porque tiene menos usuarias. Es lo que dijimos, que hay unas partidas presupuestarias que se han recortado. Pero se han recortado porque van en 5 de 7. Pero los convenios van en función de unos parámetros. Si tú tienes menos usuarios en la casa de acogida, pues lógicamente te van a dar menos dinero. Eso es de cajón. Es igual que si tú tienes menos gente de ayuda a domicilio, pues recibirás menos dinero. Si tienes más gente, se ajustará para recibir más dinero. La cuestión está, y tú mismo me lo has dicho, es que al final no se ha producido un recorte en servicios sociales, sino que se han aumentado las partidas en servicios sociales. Esa es la cuestión. Esto con cantidades lo entenderíamos mejor. ¿Cuánto se dedicó en el presupuesto anterior a servicios sociales y cuánto se dedica en este? No tengo aquí los datos. Si ese dato lo tuviéramos, esta discusión se acaba. Supongo que la próxima vez que venga Emilio no, porque al final los dos estamos diciendo la verdad. O sea, al final estamos diciendo la verdad. Diferentes formas de expresarlo, pero efectivamente... decir un recorte en servicios sociales, si hay más cantidad de dinero en servicios sociales, que se haya reestructurado la cantidad que se destina a cada condicionante, a cada cosa, vale, pero se ha reestructurado. Pero si hay más dinero para servicios sociales, no es un recorte. Lo entiendo. Pero que digo, sabiendo las cantidades... Así, claro. Es distribuir el dinero a las necesidades del municipio. Vamos, yo lo entiendo así. Eso es como si me dices, bueno, habéis recortado por ejemplo, si se diese el caso, habéis recortado el presupuesto en formación, ya que es una de las competencias mías, porque es que habéis gastado menos en curso, pero tenéis más talleres de empleo. Pues es que se ha redistribuido, no es que se haya recortado. Entiendo. María Jesús, José Manuel. Yo es que estaba aquí haciendo una pequeña reflexión conmigo mismo cuando hablaba Amador de hacer recortes. ¿Vale? Supongo que si un concejal del Partido Popular habla de recortes, hablará con propiedad, ya que han sido 4 años recortando a lo bestia, ¿no? Pero... Estamos en el día de la no violencia, por favor. No fue ayer. Hoy lo hemos recordado, pero fue ayer. Así que bueno, en esas diatribas andaba yo, pero vamos a ver, Emilio lo explicó además la semana pasada aquí. Realmente lo que se había hecho era estructurar el presupuesto de otra forma, es decir, 3 de los convenios, si no recuerdo mal, se habían unificado dentro de los otros 2. Es decir, que la partida realmente, hablando de cifras netas, no había disminuido, sino que había aumentado. Eso para mí es destinar más recursos a los servicios sociales, no destinar menos. Estructurado de otra forma, sí, pero no sé, no me salen las cuentas, ¿vale? Si decís que es menos, pero sumando da más, pero bueno, a ver si tenemos que mirar exactamente los datos exactos de lo que se ha destinado. 10.000 euros menos a las escuelas infantiles. Aquí sí que es verdad que puede ser porque hay menos usuarios. 10.000 euros menos. 10.000 euros menos en la prevención de drogas. Aquí no sabemos cómo se miden los usuarios. La prevención contra la drogadicción, una opción importante, pues 10.000 euros menos. 18.000 euros menos para la ayuda a domicilio. Bueno, pues ya está, ahí son datos. 3.000 euros menos en el plan concertado. Pues son 3.000 euros menos. Lo mires como se mire.
para el plan concertado. Si el año pasado tenía unos recursos, este año tiene menos recursos. Y es así, y no hemos dicho otra cosa, que a otros convenios hay más, pues no hemos dicho que no, si no hemos dicho que no, pero que de 7 convenios, 5 tienen menos dinero. Pero vamos a ver, ahora la Junta hace un solo convenio para la ayuda a domicilio, el plan concertado y el PRIS, y lo que se produce al final es un aumento en el porcentaje que aporta la Junta. Antes era me parece que era un 40% y ahora es un 60%. Luego tenemos un incremento de 30.000 euros de aportación de la Junta. Luego no ha recortado la Junta en absoluto, sino que ha aumentado el presupuesto. Hemos pasado del 40% al 60%. Lo que pasa es que se han unificado convenios, se facilita la tramitación y la puesta en marcha de las actividades. Y se ha agilizado, en vez de dispersar cada convenio por un lado, se han sumado en uno y entonces pues hay más facilidad en los trámites y al final la Junta aporta un 60%, que es 30.000 euros. Yo creo que la cuenta es... No me extraña que luego digan los oyentes que no se enteran de nada cuando hablan los políticos. Es que nos liáis. Bueno, María Jesús, no te había dado la palabra sobre este asunto. Vamos a ver, tendría que sacar el portátil aquí para ver cada una de las partidas y volverla a sumar. Yo creo que esto es una cuestión estéril. En los servicios sociales lo fundamental no es la cantidad en sí misma, sino el buen uso que se le dé y que realmente cubra las necesidades de Yin. O sea, porque eso no es ni más ni menos. Evidentemente el hecho de unificar convenios, y eso lo dicen los servicios sociales de este ayuntamiento, facilita mucho la gestión. Si tú facilitas una gestión, eso implica ahorro, inevitablemente, porque no tienes que estar haciendo 27.000 informes, sino solo uno. Y claro, si una persona o un grupo de personas se dedica a hacer un informe, pues es menos recursos para su trabajo, que en este caso es de atención a las personas, ¿no? Entonces, bueno, unificar siempre es bueno, gestionar mejor siempre es bueno, ¿no? Después, exactamente la suma, pues tendríamos que volver a mirar. O sea, yo el otro día traje el portátil y no lo traigo, si no ya estaría calculada la suma, ¿no? Pero en cualquier caso, el tema de la gestión es esencial para los servicios sociales. No puedes trabajar con un montón de convenios distintos, porque entonces te ata bastante más las manos para hacer cosas, o sea, para gestionar mejor los recursos. Y yo creo que eso es positivo, pero exactamente la cantidad, por eso pues no lo tengo aquí, o sea, en mi cabeza no cabe todo. Entonces, eso es lo que simplemente quería decir. En este caso es bueno unificar. Y es bueno permitir que los servicios sociales gestionen mejor su presupuesto. Y lo que hay que hacer es, bueno, pues exigir que se haga así, o sea, darle las herramientas y después exigir que cualquier céntimo gastado en servicios sociales sea el más óptimo. Quería yo hablar también en los próximos minutos del plan extraordinario de empleo, pero me pide un oyente que rápidamente le informemos primero de cómo van las obras de la calle Gracia y Algarra. Y supongo que esto va para María Jesús, precisamente por la moción presentada, que nos resumieras un poco cómo está el tema de los badenes revientacoches, nos pone aquí, de los badenes revientacoches, y que para las peticiones que habéis hecho en vuestra moción se supone que os habréis informado de cómo están y exactamente qué es lo que los solicitáis. Con lo cual, Juan Antonio, las obras, Gracia y Algarra. Decir también, ya que estamos y que se trató también en ese pleno, al menos se habló eso, supongo que serían ruegos y preguntas, sí, ruegos y preguntas, que la calle Eras parece ser que se solicita o se va a solicitar en el próximo pleno a la Diputación el aplazamiento de esas obras, la finalización, con el fin de no tocarlas hasta después de Semana Santa. Y estas dos calles, ¿cómo están en este momento? Bueno, sí, se ha solicitado el aplazamiento de todas las, no solo de esas dos, sino de alguna otra más que había, de la ayuda que nos daba la Diputación para las obras, los famosos 500.000 euros recuperados del Centro de Salud. Y se ha hecho la solicitud primero para la calle Gracia y Algarra, porque no van a terminar en el periodo previsto, pues por las inclemencias meteorológicas que ha habido estos días. Yo creo que las obras, más allá de las críticas que podemos admitir y comprender por parte de los vecinos, y que incluso nos hemos reunido con ellos varias veces, y con la plataforma del casco histórico, van bien, yo creo que van a quedar bien. Yo creo que hay que tranquilizar a los vecinos en varios aspectos. En primer lugar, el tema de la piedra,
el tema es piedra, no es mármol ni es nada que se le parezca, sino que es piedra, lo que pasa es que es una piedra de mejor calidad que la que se ha venido utilizando, la famosa piedra de Jin, que tiene, y lo vemos en muchas calles, que tiene unos problemas importantes, sobre todo a la hora de cuando llueve, que enseguida se estropea, se llena de moho, se pone negra, y esta es una piedra de mayor calidad, pero es piedra, no es mármol. Y en cuanto a las peanas, que también ha sido un caballo de batalla, los muretes y peanas, pues hay que decir que se rebajaron a petición de los vecinos, pero tampoco se pueden rebajar a una altura mínima, porque entonces hay un riesgo que al final lo asume el ayuntamiento, y lógicamente el arquitecto municipal, que es el que entiende de esto, el profesional, considera que no se pueden rebajar a lo que querían algunos vecinos, porque corremos el riesgo de que alguna persona mayor o algún niño pues se caiga, y cuando estamos hablando de una altura de 2 o 3 metros, pues es un peligro. Por eso yo creo que al final quiero pedirle un poco de paciencia a los vecinos, que yo sé que las molestias de una obra son impresionantes, y que uno, hasta que no la ve como queda, pues puede pensar que va a quedar mal o bien, según cada uno su leal y saber entender, pero yo creo que va a quedar bastante bien, porque la idea, y es la que hemos mantenido desde el principio, es hacer algo parecido a lo que se hizo en Peña Caída. Eso cuanto a las obras de la calle Gracia y Algarra. Por lo que se refiere al tema de la calle de Eras, pues lógicamente nosotros queríamos haber intervenido en ella antes de la Semana Santa. No va a dar tiempo a hacerlo antes de Semana Santa, y por eso hemos pedido también el aplazamiento para acometer las obras después de Semana Santa. Ahora se han hecho unas actuaciones por parte de Redesis. Lo que vamos a pretender es que Redesis deje lo mejor posible en la calle, siempre teniendo en cuenta que se va a acometer después el arreglo integral que ya está proyectado. Y hay alguna otra obra más de asfalto de calles, y también que también hemos pedido un aplazamiento por los temas fundamentalmente por los temas meteorológicos, que cuando estaba previsto el hormigón para hacer esos arreglos, pues las lluvias y tal lo ha retrasado un poco, pero yo espero que la Diputación nos conceda ese aplazamiento, y que podamos a lo largo de antes de septiembre pues acabar todas las actuaciones, la calle Algarra y Gracias lógicamente mucho antes. No, Jesús. Bueno, con respecto a lo de los pasos de peatones, que era una moción ya bastante antigua, casi del siglo pasado, bueno, después del año pasado, finalmente se ha llegado a un consenso, pues que se revisen poco a poco, en la medida de las posibilidades, los 470 y tantos pasos de peatones que hay, y los de mayor peligrosidad, pues se empieza a trabajar en ellos. Evidentemente, los famosos destrozacoches que hay, que bueno, pues todo eso se tiene que ir revisando, primero para que cumpla la normativa actual, porque ellos estaban hechos con otro tipo de normativa, y para que, evidentemente, sobre todo, pensar en la seguridad vial, sean bien iluminados, sin aparcamientos en los lados, etcétera, etcétera. O sea, hemos de pensar en la seguridad de los peatones. En ese caso, para eso se hacen esos pasos de peatones, y en la medida de lo posible, pues evitar pues verdaderas montañas que hay en algunos casos, ¿no? Que a veces, pues simplemente con el afán de poner ahí un algo, pues se ha hecho mucho más alto que lo que la normativa debe decir. Pero bueno, la idea, y yo creo que es bueno, pues lo que está ahí es coger, si empezamos por el primero, pues en un determinado tiempo terminaremos con todos, para que sean los pasos de peatones mejores, o en ese caso los mejores posibles. También hemos de recordar a la ciudadanía que dentro de la ciudad no se puede correr, o sea, y eso está pensado precisamente para evitar que la gente se le vaya un poco la mano. Hay muchas técnicas para evitar que la gente corra, aparte de poner multas, pero fundamentalmente, bueno, pues que la gente entienda, que la ciudadanía entienda que aquí dentro no se puede correr, o sea, que los pasos de peatones, los semáforos y tal, están precisamente para gestionar de la mejor manera eso, evidentemente sin hacer cosas que destrocen, o que sean, en algunos casos es que se ha llegado, incluso yendo despacio, a tocar en la parte inferior del coche con algunos tipos de vehículos, ¿no? No, evidentemente no con un tractor, porque pasa cualquier cosa, pero muchos vehículos sí que tocan yendo a velocidades reguladas, que ese es el tema. Por eso es importante, por eso sacamos esa moción, para que se tenga en cuenta, y yo creo que el acuerdo que se llegó en la mesa de portavoces, después de varios
de comentar es bueno, o sea, es empezar, o sea, vamos a empezar, empezamos por el primero, segundo, tercero, y en un plazo determinado los 400 y pico que hay estarán corregidos. Yo, si no recuerdo mal sobre este tema, hace ya unos meses, en esta tertulia, a petición de un oyente que llamó y nos pidió que habláramos sobre el tema. Y creo recordar que la normativa que regulaba los badenes es de 2008, es una normativa europea. Y que es que no recuerdo quién estábamos aquí. Yo sé que estaba, claro, yo me acuerdo de estar aquí, pero y él también, porque siempre viene. Los demás no recuerdo si era Mario, creo que era Mario el que estaba por Ciudadanos, y por el PSOE no recuerdo quién era. Pero vamos, yo creo recordar que se comprometió el concejal del equipo de gobierno a que iba a solicitar un informe ya en aquel entonces a la policía para que informara sobre el asunto de los baneres, de los que cumplían o incumplían la normativa. Y por lo tanto, el informe debería estar hecho, porque hace ya meses, pero no sabemos si al final se pidió o no se pidió. Hubo una contestación, no sé si fue el programa siguiente o 2 programas después, donde se decía sí que algunos tenían unas medidas diferentes a las... Es evidente. Eso, pero que eso lo hemos notado cuando pasamos con el coche. Bien, más cosas. Como digo, el plan extraordinario de empleo de Castilla-La Mancha, en su segunda convocatoria, lo hemos aprovechado desde Yin, ¿no? 650 son los puestos solicitados, ¿no? 650 solicitudes y solo 25 plazas. Por eso 25 plazas son. Quiero pedirle, aprovechar vuestros micrófonos para pedirle a la gente que tenga tranquilidad, que yo sé que es difícil en las situaciones muchas veces de los desempleados de larga duración, como es el caso de gente que a lo mejor no tiene ingresos en la unidad familiar. Pues es complicado, pero este era un remanente, siempre lo cuento, propiciado porque las empresas y las asociaciones no aprovecharon este dinero y no lo han dado a los ayuntamientos. Los ayuntamientos hemos dicho, en su inmensa mayoría, yo creo que en el 90 y tantos %, que sí, y pues se han repartido este dinero para este remanente del plan extraordinario, y pues se ha solicitado y nos concedieron 25 trabajadores que van a empezar a día 1 de marzo. Bueno, uno ya está, porque para los temas de alfabetización informática lo sacamos antes para que fuese preparando los ordenadores y demás. Y pues en las próximas fechas se procederá a la selección. Sí quiero anunciar que la Junta ya ha hecho la convocatoria del plan extraordinario para 2017, que ahí pues volveremos a concurrir, y que ahí sí estaremos hablando otra vez de los 240, 250 trabajadores como el año pasado. Ahora lo que tenemos que hacer desde el ayuntamiento es preparar los proyectos. Aprovecho los micrófonos, aunque os voy a convocar también a la mesa local por el empleo en próximas fechas, para que si tenéis algún proyecto, alguna idea al resto de grupos políticos, para que nos lo haga llegar, para que lo podamos valorar y presentar. Y en este aspecto pues sí creo que ese va a ser el plan importante de este año. Que sacamos ahora es el remanente, pero el plan importante vendrá después, pues como muy pronto, para abril o para mayo. Muy bien, a mí me gustaría también hoy poner sobre la mesa, hace, como aquel que dice, unas cuantas horas escuchábamos una rueda de prensa del alcalde de Yin, Ramón García, en torno a esas noticias que ofrecía Visión 6, la televisión provincial, Visión 6, y bueno, que después lógicamente pues se convertían en un recurso en las redes sociales, bueno, pues que ofrecía una información con algunos datos que el alcalde de Yin desmentía. Además lo hacía, como decimos aquí, en Ellín, porque en principio, como él decía, se debe a sus ciudadanos, aunque estas noticias lógicamente llegan desde la capital de la provincia, en Albacete. Y a mí me gustaría que hoy pues habláramos un poquito de este tema, ¿no? Vuestro punto de vista, qué pensáis, cómo veis esta situación creada con el alcalde de la ciudad a través de este medio de comunicación. Bueno, si queréis empiezo. Vuestro punto de vista. Bueno, yo creo que Ramón hizo el otro día un ejercicio de transparencia. Prácticamente se quedó, como se dice vulgarmente, en calzoncillos delante de la ciudadanía de Yin, y lo hizo pues más allá de porque está todo publicado en las declaraciones de bienes y demás,
sino porque frente a la maledicencia, frente a las conductas que rayan en lo, no voy a decir porque no voy a acusar a nadie de cometer delitos, pero que rayan en lo injurioso, porque se está atacando con mentiras y a veces en lo personal la labor de un político, pues Ramón hizo un ejercicio de total transparencia, mostrando pues a las claras los bienes que tienen a nombre de su hija, como podemos tener otras personas que podemos, más en el caso de como él o como yo, que somos hijos únicos, que lógicamente lo que es de nuestros padres va a ser nuestro sin más ambajes. Bueno, un poquito del Estado también. O sea, bueno, eso sí, porque además él lo explicó también, todo lo que le ha costado todos los impuestos que se han pagado por la ley de donaciones, que se tributa como si fuese una compraventa. Lo que no sé, bueno, eso sí sería discutir si es justo o injusto. Habrá posturas de todo tipo en ese aspecto, pero que al final lo que hizo el alcalde de Ellín es en Ellín pues mostrar a las claras que no tiene nada que esconder, que no hay nada que por lo que se le pueda criticar a nivel de su conducta ética, moral y personal. Criticarnos por las cosas que hacemos, o por si la calle Algarra está bien hecha o está mal hecha, o por si el convento de franciscanos, el convenio es un buen convenio, un mal convenio, es lógico y es normal, forma parte de la actividad política, pero entrar en cuestiones personales por algún tipo de odio o inquina o por algún tipo de animadversión personal, yo creo que raya en lo que, y vosotros que sois medios de comunicación, sois periodistas, yo creo que tienen muy poco de periodismo y más bien es otra cosa. ¿Algún punto de vista más? No, yo no quiero entrar en este debate. Aquí es una cosa entre Canal 6. A mí no me gusta estas cosas, no me gusta que se use los medios de comunicación para estas cosas, y bueno, pues lo dejo aquí. O sea, no voy a entrar, no desconozco realmente cuál es la situación. Todos los concejales tenemos la obligación de poner encima de la mesa nuestros ingresos y nuestros bienes, y eso es lo que hemos hecho todos. La verdad es que es algo personal, no vamos a entrar en valorar lo que esta cadena, yo personalmente voy a entrar a hablar lo que hace esta cadena de televisión, porque es una práctica que lo hace habitualmente, no es la primera vez que lo hace. A otros políticos de otros partidos, del Partido Popular y otros partidos, también han sufrido este tipo de vídeos que difunde esta cadena, y bueno, ellos verán lo que hacen y sabrán lo que hacen, digo yo. No sé si lo saben o no, pero bueno. En este caso, también un poco en la tónica de lo que han manifestado aquí los compañeros, no creo que el periodismo deba estar enfocado de esa manera. Es más, yo de verdad me gustaría que si de verdad en este caso Visión 6 tiene alguna prueba concluyente de alguna mala gestión, que se ponga en contacto con los tribunales, que es lo que debería hacer, no sacar una campaña periodística. Es así de sencillo, de verdad. Si de verdad tenemos pruebas, pues no, pongamos en manos de los tribunales que diriman ellos. Pero un vídeo tras otro, a mí me parece que tampoco es el uso más adecuado de un medio de comunicación. Tampoco puedo decir mucho más. Es un tema que tampoco, no puedo valorar personalmente, ¿no? Bueno, pero en plan general, yo entiendo que, bueno, un poco, digáis, bueno, son un medio de comunicación y una persona concreta, lo dejamos ahí, que se aclaren ellos, vale, pero vamos a buscarlo también en qué momentos podéis también ver comprometidos, ¿no?, con la situación. Hay una serie de informaciones que después ha intentado de explicar el alcalde de Ellín con documentación en esa rueda de prensa, donde un poco pues queda un poquito fuera de lugar todas esas informaciones vertidas por el medio, ¿no? Ha tenido que demostrar ¿cómo lo digo esto? Ha tenido que demostrar que no ha hecho todo eso de lo que se le acusa, ¿no? Con lo cual, quiero que os pongáis también un poquito en situación, ¿no? Porque sois políticos, porque en un momento determinado, pues como decía Amador, bueno, pues puede ser otro político el que
por lo que sea el centro de esas informaciones, ¿no? Y además hay la situación, más que el caso en concreto, creo que sería bueno que hablarais de la situación, ¿no? No, y además, José Aurelio, hay cosas que es cuando el medio de comunicación en cuestión, sea este o sea otro que pueda venir en el futuro, dice, se rumorea que yo, por ejemplo, si a mí me dicen, se rumorea que yo tengo X propiedades en no sé dónde y que además las he obtenido fraudulentamente. Es que ahí poco puedes hacer, porque ¿cómo demuestras que no tienes? Bueno, pues sacar todos los registros de la propiedad, las escrituras. Pero decir que yo tengo un piso en Guardamar del Segura, por decir pues es muy difícil. Yo pues, lo único que puedo hacer es decir, bueno, mire usted, no lo tengo, y ahí están mis declaraciones de bienes, mi declaración de la renta, demuéstreme usted que lo tengo, sáqueme las escrituras con ese piso a mi nombre, si llegase al caso, sáqueme, o si es que lo tengo a nombre de la querida, como dijo, o del querido, porque al final, con esa actitud pues de no demostrar nada, yo creo que ahí estamos, como tú decías, estamos todos expuestos a que cualquier medio de comunicación, en este caso yo creo que vosotros, por ejemplo, seríais incapaces de hacerlo, pero puede un medio de comunicación, como en este caso Visión 6, pues sacar o con la frase se rumorea o pues, decir cualquier cosa de mí, de Pepe, de María Jesús o de Amador. Con lo cual, yo poniéndome en la piel de Ramón, y más cuando además se utilizan para hacer daño a la familia de uno, y más a la familia, ni siquiera a su familia directa, sino a la familia de su mujer, pues yo entiendo perfectamente la emoción de Ramón a la hora de salir al paso de esas cuestiones, porque es que se está produciendo una especie de cacería sin sentido, sin razón, y yo creo que desde voy a decir la maldad o la maledicencia, que es lo que decía yo antes, y si yo me pongo en su piel, pues supongo que estaría muy jodido, literalmente, y también tendría que salir al paso, como hizo él, y hacer ese ejercicio de transparencia donde uno, pues al final le va a faltar, pues decir, aunque todos lo sepamos, de qué equipo es, si reza por las noches o si tiene relaciones sexuales con su pareja. No es fácil lo que yo os propongo, yo lo sé, ¿no? Pero que esa situación se puede dar. Vamos a ver, cualquier caso, ¿no? Por el hecho de... Me iba a decir, esto va con el cargo, o sea, por el hecho de estar en la política, pues todas las personas que estamos aquí estamos sujetas a algo como le ha podido pasar a Ramón en este caso, ¿no? Y evidentemente eso no está bien, o sea, la única manera de combatirlo es que tener la mayor transparencia posible, porque si no hay otra, o sea, quiero decir, en muchos casos pues a otra persona, una persona que no sea pública, que no esté, como dicen las folclóricas, en el candelabro o en el candelero, pues a otras personas que no sean públicas no tienen por qué hacer eso, o sea, nadie se va a meter con ellas, pero en el instante que estamos en la cosa pública, pues estamos sujetos a poder sufrir esto. Aquí, bueno, quiero recordar la Visión 6. Pero perdona un segundo, pero no solo los que somos políticos. Es que al final va a parecer que, y más ahora con redes sociales y demás, que cualquier persona, el presidente de una asociación de cofradías, pues si se cabrea con él, puede montarle un follón y decir cualquier cosa. Y yo creo que nos estamos limitando en esa. Pero aquí, quiero decir, habría que recordar de Visión 6 que existe una norma no escrita de buenas prácticas en la prensa, evidentemente, y ahí es lo que debería hacer, o sea, cualquier cosa, por muy bestia que sea, pues simplemente que lo ponga encima de la mesa y que lo demuestre con pruebas, ¿no? Porque digamos, injuriar es muy fácil, limpiar es bastante más complicado, y sobre todo cuando se dispone de la capacidad de un medio de comunicación, como es el caso de Canal 6, que yo creo que es bastante más potente que la suma de todos los medios de comunicación de Jin y 10 veces más, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, tampoco te creas, no hay que... Bueno, yo he estado en Visión 6 y lo he visto y van a todo lujo.
O sea, van a todo lujo porque detrás hay una propiedad que tiene mucho dinero. Pues por eso. Que se ha enriquecido de aquella manera durante muchos años. Pero bueno, en cualquier caso... Se lo he dicho de aquella manera, no he dicho nada. Esa es la cuestión, o sea, las buenas prácticas de la prensa, evitar el amarillismo, ser coherente, sacar los trapos sucios si hay, y esa es su obligación. Eso es obligación vuestra, de la prensa, no de otra gente, porque sois... de alguna manera un poder, el quinto poder, ¿no? que siempre se está hablando. No, pero en muchos casos, ¿no? Es bueno sacar las cosas, pero claro, sacar las cosas bien, de una manera correcta, de una manera documentada. Sí, como decía María Jesús, el periodismo de investigación es necesario, tiene que existir, pero con una buena praxis. O sea, si ellos descubren algo de cualquier político, de cualquier empresario, de cualquier persona que tiene cierta notoriedad pública y ven que está cometiendo una ilegalidad, lo investigan y tienen alguna prueba, pues con esa prueba la fiscalía, ni más ni menos. Ya está. Lo que se puede hacer es rumorear y dejar sobre la mesa cosas sin tener una certeza, sin tener una prueba. Eso es lo que es grave que se haga. Hay que hacerlo con pruebas, y en ese caso, pues cada uno tiene que apechugar con lo que haya hecho, pero así, sin pruebas, pues la verdad es que es gratuito y no parece que sea la mejor manera de hacer periodismo. Un poco repetir lo que se estaba comentando, y Amador básicamente ha dicho lo mismo que he dicho yo anteriormente. En este caso, si no se sustenta con pruebas la campaña que está lanzando en Visión 6, va a quedar en una simple campaña de desprestigio y una campaña de descrédito, y eso creo yo que a la larga la credibilidad de quien mina es la del propio medio de comunicación. Es decir, si de verdad vas a lanzar unas informaciones de un calado y de un peso como se puede presuponer el acusar, en este caso a nuestro alcalde, de ese tipo de cosas, ¿vale? Que menos que lo hagas con un trasfondo, con un peso, con unas pruebas que te respalden, ¿no? Porque si no... caemos, sí, como decía María Jesús, en el vulgar amarillismo y en dejar esto en denostar el periodismo de investigación a eso, o una vulgar campaña de desprestigio, descrédito, y pues vuelvo a repetir, a la larga lo que hará será minar la credibilidad del propio medio, porque la gente hasta de los cotilleos se cansa. Es decir, cuando ya tenemos un caballo de batalla y tantas veces, pues también se acaba harta, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, de verdad deberían sustentarse con pruebas, no con rumores, no extender más la rumorología. Así, pues, también están dejando un poco bajo el listón de la ética periodística. De todas formas, el alcalde de Ellín es también un ciudadano, con lo cual tiene la posibilidad de recurrir a lo que cualquiera en su lugar haría, ¿no? Que es a los tribunales. Sí, quien lo ha dicho, que si no hay una rectificación... Lanzó un órdago que yo quiero volver a ponerlo en valor en ese ejercicio de transparencia. Él lanzó el órdago de que en el momento en que Visión 6 demostrase alguna de las cuestiones que se le achacan, él se iría a los 5 segundos, dimitiría como alcalde de Ellín. A día de hoy Visión 6 no ha demostrado nada, ni creo que lo pueda demostrar, con lo cual creo que tenemos alcalde para rato, por lo menos para esta legislatura. Y en segundo lugar, pues él ya se puso en contacto con sus asesores legales, con su asesor legal, su abogado, y en el caso de que hubiese algún indicio de delito, yo sé que es complicado porque en los delitos de calumnia o de injurias, sería más bien injuria este caso, es difícil dónde está el límite entre lo que es una injuria y lo que es simplemente una crítica, pero a veces también hay otras vías, como la vía civil para reponer el honor. Eso es una decisión personal también de Ramón de si quiere tomar medidas legales, pero lo más importante, repito y reitero, es que en el momento en que Visión 6 demuestre algo que no va a poder demostrar, Ramón dijo que se iba. Yo no creo que se vaya a ir porque Visión 6 no va a poder demostrar absolutamente nada.
Bien, pues entramos ya en los últimos minutos del programa. Como siempre hacemos una ronda por si hay alguna cuestión que os gustaría comentar para con nuestros oyentes y finalizamos hoy el programa. Esa ronda final, José Manuel. Pues a ver por dónde empiezo, ¿no? Porque realmente, bueno, pues hay tantas cosas en marcha que centrarnos ahora mismo en una pues es un poco difícil, ¿no? Bueno, en varias dedicándole poquito tiempo, y así aprovechamos más el minuto o los minutos. Voy otra vez a aprovechar, sí, en este caso porque me parece que es de bastante calado. Ahora que ya tenemos el reglamento de participación ciudadana en marcha, es necesario ponernos a trabajar en ello y es necesario que el tejido asociativo de nuestra ciudad se ponga en marcha, se ponga en contacto con el ayuntamiento y recibamos de verdad un aluvión de propuestas y un aluvión de iniciativas nuevas y bueno, ya que tenemos la herramienta pues la desgastemos del uso literalmente, es decir, que de verdad acerquemos un poquito más la corporación municipal a pie de calle y bueno, pues esto en este caso a todas las asociaciones, a todos los ciudadanos de Ellín, a cualquiera que quiera llevar a cabo una iniciativa, pues que se aproveche de esta herramienta y que nos la haga llegar, que bueno, pues ahora su voz va a sonar un poco más fuerte. Bueno, tengo que decir que cuando se aprobaba el reglamento anterior, que decíais es del 90 y tantos, yo ya llevaba unos años ya trabajando en medios de comunicación y se decía en aquel momento que el reglamento tenía que ser un reglamento vivo, que estuviera cambiando constantemente, que se tenía que cumplir a rajatabla porque demostraba así la participación activa de los ciudadanos. Y yo creo que está exactamente igual que cuando se aprobó y la utilización que se ha hecho de él es mínima, ¿no? Espero que en este caso y con lo ilusionados que os veo realmente sea participativo y activo. Sí, por eso precisamente insto y vuelvo a repetir al tejido asociativo y a la ciudadanía de nuestra ciudad a hacer uso de este reglamento, hacer uso de esta herramienta y de verdad que la desgastemos del uso. Aún recuerdo yo al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos con el espadadrapo por la boca, ¿no? A ver, más cuestiones, María Jesús. Bueno, y con respecto al ya he dicho el reglamento, esto no está cerrado, o sea, ahora está en fase otra vez de consulta pública. Posteriormente, pues cuando se cierre y ya se cierre definitivamente y ya se ha publicado probablemente en el siguiente pleno de ratificación, pues entonces empezará el camino, o sea que no empieza mañana. Y una de las cosas que es importante es el Consejo de Participación Ciudadana, o sea, hay que constituirlo, hay que empezar a trabajar, ahí las asociaciones pues tienen que intervenir y tienen que poner la voz a través de ese consejo, o sea que esto no piense, o sea, hasta que ese consejo no esté constituido realmente no podemos decir que esto empieza a arrancar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empezar a trabajar y empezar a verificar que eso es así. Pero bueno, yendo a otra parte, hay muchísimas cosas que hacer en Ellín, hay muchas cosas que mejorar. Estábamos hablando de los planes de empleo, precisamente, o sea, de los nuevos que van a venir, a ver cómo los gestionamos, a ver de qué manera podemos conseguir que esos planes de empleo en sí mismos se conviertan en algo más que el empleo de último recurso, sino que se sirvan como plataforma para conseguir empleos más estables, como plataforma para conseguir un cambio realmente, digamos, de la actividad económica, porque si no lo conseguimos, pues simplemente esperaremos al año siguiente a los siguientes planes de empleo y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a intentar que eso sea así, en la medida de lo posible, de que no se piense como el empleo de último recurso, ¿no? Como está sucediendo ahora, ¿no? Pensemos, seamos innovadores en los proyectos que pongamos encima de la mesa para que realmente, y la forma de gestionar esos proyectos para que se conviertan en algo más que el empleo de último recurso. Ya sé que no tenemos talleres y que eso es una cosa que deberíamos demandar. Los talleres de empleo fueron muy buenos hace mucho tiempo para escuelas taller, perdona. Las escuelas taller
eran una medida para mejorar el entorno donde estábamos, pero además para mejorar la empleabilidad de las personas, y eso pues se ha perdido. Pues en la medida que podamos recuperarlo, recuperamos, o si no, intentando que los propios planes de empleo se conviertan de alguna manera, de manera indirecta, en algo parecido. Es complejo, pero vamos, si fuese fácil no tendría mérito. Amador. Bueno, pues el trabajo sigue. Esta misma tarde, pues por decir algo, estamos convocados todos los grupos y los sindicatos a una mesa para las reuniones para el acuerdo marco y el convenio colectivo del ayuntamiento, y allí estaremos sin duda. Y recordar este fin de semana que tenemos un acto más lúdico, como es la fiesta de Minateda. Y que que allí estaremos también acompañando a los vecinos de Minateda en su fiesta, y que esperemos que se desarrollen, que el tiempo lo permita, que acompañe y se desarrollen con normalidad y que la gente lo pase bien, unos días muy entrañables para esos vecinos, claro. Juan Antonio. Bueno, pues respecto a lo que decía de la participación ciudadana, pues recordar también que sí se han puesto en marcha a lo largo de la legislatura los diferentes consejos de participación, tanto el Consejo Local de Comercio, el Consejo Local de Turismo, la Mesa Local por el Empleo, el Consejo de las Personas con Capacidades Diferentes, entre otros, que hay que seguir profundizando en esa línea. Y respecto a los temas de formación y empleo que hacía alusión María Jesús, pues sí puedo deciros, y aprovecho también vuestros micrófonos, que ya tenemos el calendario de cursos para este año que se van a hacer en nuestro centro de formación, algunos ya con las fechas previstas. De hecho, ya se pueden inscribir los alumnos que quieran para el curso de soldadura, que es un curso muy interesante porque sí tiene un alto índice de inserción laboral. De hecho, los que lo hicieron el año pasado, sí ha habido alrededor de 4 o 5 personas que han encontrado trabajo, si no de forma indefinida, sí por varios contratos. También vamos a tener un curso de formador de formadores, que también es muy interesante para las personas que tengan el bachillerato mínimo y que quieran posteriormente ser docentes, personal docente de cursos de actividades formativas. Vamos a tener 2 cursos del convenio con comisiones obreras, uno que ya se está desarrollando, como es el de viveros de viveros y jardines, que ya se está haciendo, y vamos a tener otro de atención sociosanitaria, que también iremos anunciando. Y vamos a tener también, que tuvimos una reunión el otro día, luego me riñe vuestro compañero Manolo Guerrero porque me llamó y se lo conté a él antes que al resto, el taller de empleo que nos han concedido y que va a ser de carpintería, que yo calculo que pues entre la selección y tal, pues para mayo, junio también haremos la selección de los alumnos trabajadores. Aparte hay otras acciones formativas que estamos ahí negociando a ver si se pueden desarrollar en nuestro municipio. Yo creo que la formación es fundamental para luego encontrar trabajo, y hay que por lo menos dar la oportunidad a la gente de que se forme y que pueda adquirir unos conocimientos que luego le sirvan para su inserción laboral. Esperemos que así sea, claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado un martes más con nosotros, y hasta la próxima semana. Gracias. Un saludo. Gracias. Bueno, pues hasta aquí los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy. Estuvieron con nosotros María Jesús López por parte de Ciudadanos, José Manuel Díaz, Izquierda Unida Ganemos, Partido Popular Amador Casado, y el concejal de Urbanismo, Vivienda y Empleo por parte del Partido Socialista Obrero Español, Juan Antonio Andújar. Gracias también a todos nuestros oyentes por su atención. Es la emisión matinal, 10 minutos sobre las 10 de la mañana, con lo cual si se han incorporado tarde, les ha resultado interesante lo que han escuchado, pueden escuchar de nuevo íntegro el espacio a partir de las 2 y algunos minutos tras el informativo Primera Plana Central. Gracias, y nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar.
Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.